Muy buenas, un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver cómo instalar ChatGPT en tu sistema operativo. Ya vimos cómo hacerlo en Android y si te apetece verlo, lo tienes por ahí disponible en la sección de Android dentro del canal. Y ahora lo que he hecho ha sido acceder a ChatGPT, he iniciado sesión con mi cuenta y ahora veo una advertencia que me sale descargar desde Microsoft Store. Aún así, si no te sale la advertencia, podrías acceder a Microsoft Store y buscar exactamente ChatGPT. Te aparecerá en primer lugar y simplemente tendrás que darle al botón de obtener. Pero antes veamos en qué me puede beneficiar a mí tenerla instalada. Acceso rápido. Puedo abrir una ventana emergente de ChatGPT en cualquier momento mediante un atajo de teclado por defecto con Alt más el espacio, lo que facilita acceder a información de manera rápida. Interacción mejorada. La aplicación permite subir archivos y fotos directamente, facilitando la generación de contenido y la obtención de respuestas más precisas. Quiere decir que si trabajo con fotografías o con archivos, puedo subirlo directamente a la aplicación, así como funciones avanzadas. Aunque algunas características avanzadas como la interacción por voz todavía requieren suscripción premium, la aplicación ofrece funcionalidades similares a la versión web, incluyendo respuestas instantáneas y generación de imágenes. Quiere decir que puedo acceder a algunas funciones avanzadas por periodos cortos de tiempo, como podría ser la generación de imágenes. Finalmente, la integración con el sistema. La aplicación se integra con otras herramientas como VS Code, Xcode y Turn2, permitiéndome que ChatGPT analice directamente el código y responda a preguntas relacionadas con él. Esto quiere decir que si trabajas con Visual Studio Code o con algún programa de diseño, este directamente se puede integrar con ChatGPT, pudiendo trabajar o corregir el código en tiempo real. Continuando con el vídeo, he accedido a ChatGPT. Y una vez dentro veo la advertencia. Podría acceder a descargar desde Microsoft Store, pero voy a acceder primero a más información para que puedas leer exactamente qué nos dice. Voy a traducirlo para que lo veas en español y voy a ir bajándolo poquito a poco por si te apetece leerlo. Nos avisa en un rectángulo que los requisitos del sistema son Windows 10 x64 y la versión en concreto la 17.763.0 o superior. Ahora lo que voy a hacer va a ser regresar a ChatGPT y voy a pulsar en descargar en Microsoft Store. Simplemente me ha llevado a la página oficial de Microsoft. Ya tengo ahí la aplicación para instalarla. Voy a intentar en el buscador introducir ChatGPT por si tú no has accedido directamente desde el enlace y quieres buscar la aplicación. Vale, ahí la tengo. Voy a pulsar sobre ella y le daré sobre el botón de descargar. De esta manera tan sencilla puedes acceder directamente a Microsoft Store. Le doy en el botón de descargar, espero unos segundos y ya me aparece en el lateral derecho superior. Toco sobre la aplicación descargada y pasados unos segundos veré una ventana emergente, toco en instalar. De nuevo esperamos unos segundos a que se descargue. Y ahora lo siguiente es iniciar sesión. Tenemos varias formas de iniciar sesión. En este caso podemos utilizar nuestra cuenta de Google o crear un nuevo usuario. También podríamos utilizar nuestra cuenta de Microsoft. Nos da distintas opciones para poder iniciar sesión. También, como ya decía, voy a pulsar o en suscribirme o en iniciar sesión. Yo en este caso, como ya tengo una cuenta, elegiré mi cuenta. Aunque también podrías utilizar la cuenta de Apple. Voy a elegir mi cuenta, inicio sesión y ya podría comenzar a trabajar con esta aplicación. Para acceder a la aplicación recién instalada, toca sobre el símbolo de Windows y ya la veo como aquellos programas que acabamos de instalar. Voy a pulsar sobre ella y ya me aparecerá para comenzar a iniciar sesión. Y esto es todo. Si te ha gustado el contenido, como siempre, te animo a suscribirte.